Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del Horno de la Vida. Hoy hablaremos del órgano que se ocupa de digerir los alimentos, el estómago, y de cómo actúa en función de los alimentos que comemos. Doctor Prats, si comemos poco, ¿nuestro estómago puede llegar a cerrarse? Bien, cerrarse en el sentido estricto de la palabra, de que se cierre una puerta, de que el alimento no pueda pasar por el cardias, la válvula de entrada del estómago, etcétera, esto no ocurre. No se cierra nada, no se pegan las paredes una contra otra. Lo que sí que en esta idea popular de que el estómago se puede cerrar si no comemos lo suficiente, en apoyo de esto se puede citar que es verdad que si una persona deja de comer, al cabo de unos 7 días aproximadamente, puede tener menos apetito. ¿Y el tamaño de nuestro estómago puede disminuir si comemos poco a largo plazo? No, en general no. Lo que son las medidas del estómago, no. Quizá en la vejez, en edades muy avanzadas, de la misma manera que hay otros órganos que también sufren un proceso de atrofia, puede suceder, o en casos de lo que sería inanición extrema, personas que no pueden comer por motivos muy determinados, pues sí, podría haber un cierto grado de reducción del tamaño del estómago. Por tanto, ¿podríamos hablar de un tamaño estándar del estómago? Sí, podríamos hablar de un tamaño estándar. El estómago tendría unas medidas aproximadas de longitud unos 24 centímetros y de anchura unos 12 centímetros. Sí. Imagínese una bota de vino de estas de cuero, que llevan muchos cazadores o excursionistas. Pues un poco este modelo, esta forma y estas medidas que en su conjunto puede llegar a tener la capacidad de un cuarto de litro de contenido. Parece muy poco, ¿no? Bueno, porque estamos hablando de un contenido pasivo. Si forzamos la entrada, un estómago como un globo se puede hinchar hasta poder contener 1,5 litros o incluso más de contenido líquido o alimentario. ¿Y cuál es la razón por la cual si comemos poco cada vez nuestro estómago se va haciendo más pequeño? Bueno, en sentido estricto se hace más pequeño funcionalmente, no en medidas, no en medidas. Bueno, aquí la respuesta podría ser relativamente fácil, ¿no? Si andamos menos, nuestros músculos son más fuertes, son capaces al estar más descansados, resulta que cuando volvamos pasados unos días a reemprender nuestras marchas, andaremos más. Pues no, pues al estómago le pasa lo mismo. Si no le suministramos alimento con cierta regularidad, pues podríamos hablar de que nuestro estómago se vuelve perezoso, en el sentido de que no recibe los estímulos para hacer su función. Doctor, háblenos, si le parece, de las funciones del estómago. Bueno, las funciones del estómago serían unas cuantas, diversas. La primera sería recibir los alimentos que nosotros comemos, se mastican en la boca, se degluten, bajan por el esófago, llegan al estómago. Por lo tanto, la primera función sería la función de recipiente, envase que recoge los alimentos que comemos. La segunda función, podríamos decir, es la digestión, es decir, convertir estos alimentos, como ya decíamos en otros programas, en nutrientes. Y para esto los alimentos se tienen que convertir en una papilla que sea fácilmente absorbible. Y esto se hace a través de la acción del ácido que fabrica el estómago y de los fermentos que fabrican el estómago. Esta sería la segunda función. Una tercera función sería que una vez el alimento está digerido, el estómago tiene que moverse para vaciar el contenido del estómago hacia el intestino. Por lo tanto, esto sería la expulsión del contenido digerido que pasa al intestino.
Y después habrían otras funciones de tipo más metabólico o endocrino, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, fabricar una sustancia que se llama factor intrínseco, que hace que, unido a lo que se llama factor extrínseco, que llega con los alimentos, compone la vitamina B12. Por lo tanto, factor intrínseco produce el estómago, unido al factor extrínseco se fabrica vitamina B12, necesaria, entre otras cosas, para la maduración de los glóbulos rojos de la sangre. Por lo tanto, el estómago tiene una función de síntesis de una vitamina. Una última función que podríamos decir, que podríamos comentar, es fabricar hormonas. Una de ellas, la gastrina, que es una hormona que estimula los movimientos del estómago, o sea que se fabrica una hormona para ayudarse a ella misma a cumplir sus funciones, movimientos del estómago y producción de ácido. Producción propia, o sea, yo me fabrico una hormona para yo funcionar mejor. Y también fabrica otras hormonas, entre ellas la grelina, que es una hormona que regula el apetito. Por lo tanto, de alguna manera existe una relación entre el estómago y las ganas de comer. Gran cantidad de funciones tiene el estómago, por tanto. Sí, muchas. Y doctor, ¿podemos vivir sin este órgano, sin el estómago? Pues sí, es una cosa sorprendente, ¿no? Después de todo lo que hemos dicho, sí. No podemos vivir sin corazón, no podemos vivir sin hígado, no podemos vivir sin riñones, ¿no? Pero sin estómago se puede vivir. De hecho, algunos pacientes, bien sea por razón de algún accidente, o bien sea porque tienen un cáncer y el cirujano necesita extirpar todo el estómago, pues muchas veces se construye, se estructura, el cirujano hace un nuevo estómago cogiendo un par de asas de intestino y formando una bolsa y empalmando o suturando, ¿no? Los extremos al esófago y al intestino, ¿no? Por lo tanto, es posible fabricar estómago a partir del intestino. Y curiosamente, dijéramos, evidentemente esta persona nunca más será gruesa, será siempre delgada porque las funciones de digestión no se hacen perfectas, pero hay personas que viven muchos años sin estómago, en parte porque, dijéramos, se cuidan y hacen una alimentación idónea en este sentido, y en parte porque nuestro cuerpo tiene a veces como una función plástica de adaptarse a funciones para las que algunos órganos se adaptan, o partes de nuestros órganos se adaptan a funciones para las que no estaban diseñados inicialmente. Sería como una capacidad de sustituir, ¿no? Hacer un trabajo vicariante, ¿no? de esta función. O sea, no sería vivir sin estómago, sino sería vivir con un estómago que no es el estómago con el que hemos nacido, diríamos. Sí, pero de hecho, bueno, pues sí, yo conozco pacientes, unos cuantos, que están viviendo sin estómago y cuidándose, haciendo unas dietas muy estrictas y ayudándose con la vitamina B12. Por ejemplo, el paciente que no tiene estómago tiene que ponerse una inyección de vitamina B12 cada 15 días, cada mes, porque no puede fabricar vitamina B12, etcétera. Muy bien, doctor, pues así llegamos al final del programa de hoy. Hemos hablado mucho de qué pasa si comemos poco con nuestro estómago. Si le parece, otro día podemos dedicar un capítulo a qué pasa si comemos mucho. Pues así lo haremos, si es de interés. Y gracias a todos ustedes por seguirnos una semana más y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias por haber seguido este programa y quizá haciendo un poco con un poco de ironía les diría no coman ni mucho ni poco, coman lo normal. Hasta pronto.